まあ、捕まる人もいるし、でもまあやめる気は一応ない。法律ダメだよね。Aquí esta noche se va a vivir el estilo más hardcore, más agresivo, más peligroso. Estamos en Tokio y he regresado al país nipón para documentar una de las subculturas urbanas más extremas del país y también más famosas a nivel mundial. Estoy hablando del drift y las carreras ilegales. Esto no es un juego, esto es un estilo de vida. Y lo que vamos a ver en los próximos días, o en las próximas noches más bien, no es un show, no son demostraciones. Nos vamos a adentrar en un mundo ilegal, secreto y hermético, para vivir y sentir lo que es el drift en Japón. Every weekend, these kids come out this place to show their driving techniques. Absolutely crazy. En estos momentos me encuentro en Shibuya, en el centro de Tokio. Estamos a la espera de que llegue un piloto japonés con el que llevo hablando unas semanas. Él se llama Tatsuya. Están llegando dos coches y nos vamos hacia Daikoku. Estos son mis primeros instantes en un coche de este estilo aquí en Japón. Estamos entrando en la autopista. Cómo el coche ruge, cómo habla, cómo se comunica. So GTR is so 7 months ago with I skate, and the GTT is so 4 years ago. Yes, 2001. GTT is so 98. My main job is so Toyota forklift, so mechanic, so daytime, Monday to Friday, and sometimes so nice so this tour. Okay, let's go. Bienvenidos a Daikoku. Hemos llegado a uno de los spots más icónicos de toda esta cultura japonesa. Esto no es un lugar donde vayamos a ver drift, es más bien una quedada de tuning, donde los diferentes pilotos van a mostrarse sus coches y las diferentes modificaciones. Aquí sí que es cierto que era un punto de partida. De repente surgía el plan y acababan en otros lugares, zonas urbanas o zonas de montaña, ahí sí, haciendo drift. Aquí en Daikoku vamos a encontrarnos con extranjeros. Esto es un tentempié para todo lo que vamos a ver en los siguientes días. Pero aquí os puedo explicar ya lo que es del JDM. JDM, Japanese Domestic Market. Es el mercado doméstico de aquí de Japón. Coches hechos para japoneses. Pero algunos modelos concretos de Nissan, de Toyota, de Honda, de Mazda se han vuelto tan icónicos que este JDM ha cruzado el mundo, se ha convertido en una cultura automovilística a nivel mundial, sobre todo con lo que digo, algunos modelos de los 90, de los 2000, y esto es lo que tenemos aquí, completamente tuneados y modificados, rugiendo en la autopista y llegando aquí a Daikoku. Todos los días se forma esta gran quedada de tuning. Soy Víctor Moore, estamos en Circuitos Ampere, es nuestro circuito, y me dedico a enseñar sobre todo y a transmitir esta pasión del drift y el control del coche en esa fase que todo el mundo llama descontrol, ¿no?
diferentes herramientas que tenemos para hacer que el coche se vaya. Yo esto lo llamo el FAPEC. Es una regla mnemotécnica para acordarnos de las 5 herramientas, que uno es el freno de mano. Coche, tracción trasera manual, importante pisar siempre el embrague, si no, te has cargado una caja de cambios. Acelerador. El coche, cuando das gas, da par, da potencia. Si tú te pasas de dar ese par, rompemos adherencia. Saber mover los pesos. El coche pesa y el coche se mueve. Para mí, la habilidad que te da el drift es saber dónde tienes cada kilo del coche. La E de embrague. Y es que picando embrague, una picada de embrague, piso embrague, acelero fuerte, suelto de golpe, lo que conseguimos es un golpe de par muy bestia y es maravilla. Y un golpe de caja. Una reducción brusca, pasando por ejemplo una tercera o una segunda, lo mismo. Soltando de golpe el embrague y consigues que clave un poquito y ya empiezas a derrapar y ya empieza ese surfeo. Antes de continuar, os voy a explicar quién ha hecho posible que me pueda involucrar en un reportaje de este calibre. Como ya sabéis, me paso la vida viajando, preparando estos reportajes, estos documentales, en lugares que no son precisamente fáciles. Durante mucho tiempo estuve perdiendo dinero por no utilizar las herramientas adecuadas, y todo esto cambió desde que Revolut es mi cuenta principal. Ellos tienen más de 70 millones de clientes en todo el mundo y os podéis hacer la cuenta en 5 minutos. Ahora que me encuentro en Japón, hace unos días que estaba en Corea del Sur, o da igual el lugar del mundo donde me encuentre, puedo pagar con la tarjeta y ellos se encargan directamente de hacer el cambio de divisa. Puedo sacar efectivo de los cajeros sin preocuparme por las comisiones. Incluso puedo entrar en la app y ver dónde está el cajero más cercano. Pero para mí, que paso mucho tiempo en aeropuertos, a veces muchísimas horas con vuelos cancelados o retrasados, donde de verdad marcan la diferencia es con su plan Ultra. Tengo acceso a salas VIPs en aeropuertos de todo el mundo y además también Fast Track para poder embarcar más rápido. Y luego tiene también pequeños detallitos, pero que todo suma. Si pierdo la tarjeta, entro en la app y la cancelo. Que la encuentro de nuevo, me meto de nuevo en la app y la vuelvo a activar. Al final es seguir con mi ritmo de vida, seguir viajando con la tranquilidad de saber que mi dinero siempre está bajo control y que lo puedo controlar todo desde una misma app. Así que ya sabéis, a través de este QR o en el link de la descripción podéis haceros la cuenta. Van a ser menos de 5 minutos y tendréis un regalo de bienvenida de 20 euros, además de entrar en el sorteo de los 10.000 euros también. Ahora sí, seguimos en el reportaje. El drift en Japón, es decir, estos derrapes controlados, no son solo una técnica o un estilo de conducción. La cultura abarca anime, tuning, también competición, esto más en los tiempos modernos, pero os quiero hablar del origen, allá en la década de los 60, de los 70, de los 80, el origen del drift en Japón. ¿Cuándo, cómo y por qué se origina? El primer estilo de drift que aparece en Japón es el touge. Iban a las montañas. La traducción literal es montaña revirada, montaña enrevesada. Y era a ver quién conseguía descender más rápido por esa montaña. Y así surgen los derrapes. Así empieza esa técnica. Con los derrapes conseguían tomar esas curvas más rápido. Con esto podemos sacar una conclusión, y es que el drift, en su origen, en su raíz, no era solo show y estética, tenía un propósito. Esta noche vamos a ir a las montañas con un grupo de drifters. Lo de ayer estuvo genial. Recorrimos spots icónicos. Hoy sí que vamos a entrar en materia. A partir de esta noche, quedadas ilegales. Vamos a entrar en este mundo hermético y secreto en el que queríamos entrar y en el que ha sido muy complicado conseguir estos contactos. Ahora mismo estamos en Ryogoku, el distrito del sumo. Hemos venido aquí porque se come bien. Bueno, en todo Japón se come bien. Excelentemente bien. Vamos a coger fuerzas y en un rato empieza la marcha. The most important thing for them is like not being seen, driving like no face, no, you know, you're ready. Yeah. Most of these guys don't have turbo, so it's a more violent way to. You will see.
En estos momentos nos encontramos en uno de sus garajes, de exterior, pero esto está lleno de coches, la mayoría de ellos de drift, ya preparados. Aquí es donde realizan algunas de las modificaciones. Aquí es donde miden también, por ejemplo, ahora están con la presión de las ruedas, cambiando algunos neumáticos. Este es también uno de sus lugares secretos. Nos han traído aquí en la noche. Para un japonés que quiera comenzar a hacer drift, si no es amigo de ninguno de ellos, entrar en uno de estos grupos es complicado. No quieren nadie que grabe más de la cuenta, que atraiga a la policía, que no tenga verdadero control del coche, del vehículo. Para nosotros que llegamos de fuera, entrar aquí también es muy complicado si no eres amigo de ellos, si no conoces a alguien dentro, amigo de un amigo, es difícil que confíen en ti. 僕の名前はキラ。今乗ってる車はクラウン、シルビア。チームカラーのブラックに塗装、全員同じ色。ホイール、車庫帳、エアロ、もう大体全般的にいろいろエンジンも何もかもやってます。リストを始めたのは20年前ぐらい、18歳の時からドリフトしてます。まあ友達と遊ぶためにやってる。もうドリフトはみんなの遊び。まあ捕まる人もいるし、でもまあやめる気は一応ない。もうそれはしょうがない。Están arrancando los motores. Nos vamos a un Family Mart que hay a unos kilómetros, a un supermercado donde nos vamos a reunir con otros drifters. Y con esto nos vamos a la montaña. Hay diferentes spots de montaña en esta zona. ¿A cuántos vamos a ir? Dependiendo de si la policía llega o no llega. Cuánto tarda en llegar las patrullas. Si nos echan de un lugar, nos moveremos a otro. Comenzamos. Bienvenidos a las montañas de Japón. Estamos de regreso en los años 60, 70, 80. Aquí empezó todo, en estas carreteras. Comienza el Touge. Después de unas primeras rondas de calentamiento, por su parte, hemos tenido la posibilidad de montar. Primera ronda con ellos. Yo iba con Kira, iba en el primer coche con el jefe del grupo, vamos a decir. Yo tengo que ser claro, sé poco de coches, no tengo ni puta idea de mecánica, pero sí adrenalina y las sensaciones de estar ahí arriba son difíciles de explicar. El control que tienen, el manejo que tienen estos tíos, la forma de girar, la forma de apurar con las vallas, con las colinas. Estamos en la montaña, por ahí hay pendiente abajo. En los descansos cambian las ruedas, cambian los neumáticos. Un par de ajustes y volvemos a quemar goma. de 走ることが楽しいから、まあ、みんなで走ってる時はやっぱり楽しい、もうみんなでやることが一番大事。Si seguimos hablando sobre cómo se desarrolló el drift a finales del siglo XX aquí en Japón, hay que hablar de una figura clave que lo cambió todo.
En la década de los 80 aparece Keiichi Tsuchiya, conocido como Drift King, el rey del drift. Popularizó toda esta cultura, sobre todo con un videoclip llamado Plushpi. El drift y el tuning cruzaron fronteras. Él implementó técnicas de rally aquí en la conducción. Llevó también el drift de las calles y carreteras a los circuitos. En aquella década de los 80 suben grupos callejeros organizados, jóvenes con coches deportivos que salen a la calle a practicar drift, en las carreteras, en las montañas. Pero ¿en qué momento se convierte todo esto en una cultura? En este caso tenemos que hablar también de un anime, un manga, que de nuevo lo cambió todo. El nombre, Initial D. Basado en el touge, el drift de las montañas, cuenta la historia de Takumi Fujiwara, un joven repartidor de tofu que de la noche a la mañana acaba siendo un maestro del drift. No era potencia, era técnica. Él llevaba la conducción a unos niveles sobrehumanos. Popularizó coches como el AE86, inspiró videojuegos, coche tuning, inspiró toda la cultura del JDM aquí en Japón y el icónico género de música Eurobeat, enérgica y con mucho ritmo, que acompañó posteriormente a otras series, a otros videojuegos y de nuevo a toda la cultura. Y ya que estamos aquí en Japón, hemos venido a Akihabara. Si os gusta el manga, si os gusta el anime, este es vuestro lugar. Vamos a buscar el físico, vamos a buscar nuestro cómic de Initial D. Hemos venido al otro lado de la bahía de Tokio y estamos en un parking en mitad de la noche aquí junto a un 7-Eleven. Este es el meeting point. Aquí hemos quedado con 3 drifters y nos vamos a ir a uno de los spots reconocidos de esta zona. Cuando hablamos de drift urbano, este sí es el más peligroso respecto a la policía, a que pueda llegar a haber detenciones, que haya que salir por patas, que si les pillan les puedan embargar los coches. Aquí es donde más se arriesgan. Sobre todo desde el año pasado, desde 2025, las redadas policiales están muy estrictas. Esto no es una persecución en mitad de la carretera, la policía persiguiéndoles, no. La policía lleva a cabo estrategias. Para empezar, las redes sociales. En los 80 y 90 era muy complicado, pero hoy en día están las redes sociales y así les ven. Las matrículas, las caras, les pueden reconocer. Además, analizan, investigan las modificaciones de los coches. Empiezan a reconocer los vehículos y también cierran las entradas, los accesos de las zonas que ya saben que pueden estar. Al final no es ponerte a correr detrás de él, es cerrarle por donde pueda entrar o salir. El grupo de esta noche va a estar compuesto por 3 vehículos, 3 drifters. Tenemos aquí ya 2 de ellos, el coche azul y el coche rosa. Va a llegar uno más y nos han dicho en cuanto llegue nos movemos. No quieren que la policía les vea aquí, están un poco tensos. Son los momentos antes, si la policía te ve aquí, sospechas. Problemas. Estos coches ya son de drift callejero. Esto no es tuning, esto no es ir a mostrar lo bonito que tienes el coche. Sobre todo el coche rosa está desguazado. Está reparado toda la parte de atrás, el morro, los bajos. Son cochazos, pero se nota que les meten presión, les meten gas. Y ha habido golpes, y se nota. Tú ves este coche y sabes que es de drift. Así que cuando llegue el tercero nos vamos. Mi nombre es Hiro. 住んでるところは東京。チェイサー乗ってるよ。この車選んだのは安かったから。パワー。This is power. Yeah, only get started when it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to a war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's just like if you touch my sleeve. Niggas round there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive, never gonna stop till I see the big man's up. 小さい頃からドリフト見てたから。ああ覚えてる、怖かった。でも楽しい。いろんな人から教わった。いっぱいあるよ。スピード違反もドリフトも法律ダメだよね。それを滑ってる時が一番他の車にないこと、そこに魅力を感じる。How I could never act, been trying to stack up racks on racks, boys in
Estoy aquí con el jefe del grupo. Ardoni. Me dice que no me ponga el cinto, que esto se hace sin cinto. Esto es una puta locura, en mitad de la noche esperando a ver si llega la policía para salir por patas en un polígono industrial, torres eléctricas por detrás y estas máquinas aquí, mirad. Mira, mira, esto es una bestia. Grande, brother. Yes! あ、ギャラリーある方だね。うん。あ、見られたいね。家族知ってるよ。応援してくれてる。違反にならなかったら毎日やっちゃう。まだやってるよ。Aquí donde estamos es uno de los spots más icónicos de las zonas industriales de Tokio. La policía no ha venido y ahora sí, esta noche hemos terminado. Podemos volver hacia la zona principal de la ciudad, hacia el centro, al otro lado de la bahía. Esto ha sido Tokyo Drift, una puta locura. Nice car. What's the retail on one of those? More than you can afford, pal. Todo estaba tan bonito hasta que empezó a fallar. Hubiera sido infinito, pero este amor no vale más. Ya te digo la verdad, yo no vuelvo para atrás. Quiero mi libertad. At the starting of the week, saco mis cadenas, basta de peleas. Aire no me queda, no me tiene penas. Saco mis cadenas. Sí. Estos días me encuentro como viviendo en una verdadera película. La cultura JDM está por todas partes. No se trata de lugares concretos, aunque sí que hay algunos más icónicos, pero están esparcidos por toda la ciudad. Y si bien es cierto que se ven más a la noche, también te les puedes encontrar durante las horas del día. Me encuentro también viviendo como en una película porque veo coches, veo escenarios de Fast and Furious, veo aquellos puentes, aquellas carreteras, aquellos pasos de cebra. También podría ser en un videojuego, Need for Speed, esa carretera que cruza Tokio, que cruza por mitad de la ciudad. Y además también recreando épocas pasadas de la historia. Por estas carreteras como Suto Expressway, el puente que tengo allá a mi espalda, como la Wangan, corrían clubes de élite, corredores de élite, ilegales por supuesto, como los Midnight Club. A finales de los 80 surge este club callejero, ilegal, pero lo que digo, entrar aquí era prácticamente imposible. Ellos eran una élite de la velocidad. Para entrar tenías que tener recomendaciones internas, también pruebas reales en las autopistas. Iban con coches mega modificados a más de 300 kilómetros por hora. Prácticamente ellos no se conocían ni siquiera las identidades del resto, solo sus vehículos. Para quedar muchas veces podían incluso utilizar mensajes encriptados en la prensa escrita, en los periódicos de la época. Y corrían a velocidades de vértigo, siempre con la premisa de intentar no poner en juego, no poner en peligro las vidas de civiles, las vidas de aquellos ajenos, de aquellas familias que se encontraran también en el asfalto. Finalmente,
Y después de épocas completamente macarras, más radicales, donde se quemaban los coches que se ponían las pegatinas de Midnight Club sin ser del Midnight Club, se disolvieron. Se disolvieron por un incidente en el que murió un civil. Se vieron implicados en un accidente y cumplieron con aquello que siempre habían dicho. El día que muera alguna persona, esto se disuelve. Y así ocurrió. Hoy en día han pasado décadas y no se conoce la identidad de prácticamente ningún corredor de aquel icónico Midnight Club que forjó su prestigio a partir de rumores y leyendas, pero que fueron reales. Estamos en la noche, llegando hacia zonas del puerto. Esto está lleno de policía. Hemos llegado con las luces apagadas en los coches para que no les vean llegar. Zona iluminada, repito, lleno de policía. Aquí esta noche se va a vivir el estilo más hardcore, más agresivo y más peligroso. Potencia, potencia y más potencia. Estamos una vez más viviéndolo desde adentro. Se han vuelto a juntar ahora mismo. Hemos salido pitando de allí, hemos escapado como hemos podido, nos hemos reencontrado aquí. Se han dispersado todos, a mí me ha pillado en un coche, cada uno se ha montado donde ha podido. Había zonas más alumbradas, otras menos, se la pela, sin luces. Fantasmas en el asfalto y nos hemos reencontrado aquí. Yo no sabía ni dónde iba, ni con quién iba, ni dónde estaba el resto de los míos. Nos hemos reencontrado aquí, en otra zona del puerto. Así va esto. 今ドリフトしてたらおまわりさんがここに来ましたでおまわりさんが来た瞬間みんなでBoris, Boris, Boris come, Boris come, rock the Boris. Oh shit, oh my god, Boris come, running, very very running, running, 逃げます、永遠に逃げます。そしたら no 逮捕、OK? OK? No 逮捕、OK? OK. ¿Alguna vez os han embargado alguno de los coches? これまでに所有していた Yes. Yes, yes. Many cars. Fuck the Boris. Fuck yeah. Este ayer puso una story con un coche destrozado. No sé si era el suyo. Oh my gosh. Oh, iba grabando desde dentro el cabrón. Mira, 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 mira. It's a crash. It's a crash. Very, very funny. Funny crash. これがハンドルの切れ角を、
ハンドルの切れ角を増やしています。バンベリベリベリベリ OK？ ドリー車は後ろのキャンバーを起こしてます。起こしてドリフトしやすくしてます。でそれをするにあたって、ミッションドリフトするにあたってミッションを強くしたり、レフを、LSD というものに変えてドリフトします。 OK！ 車の内装は椅子を外して軽くしてます。ドリ車は軽ければ軽いほどいいので軽くしてます。以上です。 OK！ Hemos estado escondidos debajo de un puto puente, la policía se ha ido y hemos vuelto. Oh, we riding, we drinking cherry wine and we dancing on an island. We going back the finest. Yeah, young Miss Tequila and call me señorita. Ay, papi, got me dreaming. My legs up on the ceiling. Oh, yeah. I know when he come, he ain't never gonna leave now. Hit it the night run and that's the way I wanna be. So don't think I'm the one to won't ever be enough. Mix until I know, bitch, I ain't the one. He don't want love. He just wanna fuck. A little vacation, drink it till we naked, talking with our tongues. We just having fun.